Se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así que esta carta a los Hebreos y este pasaje número 12, este capítulo número 12, sin duda es un pasaje que habíamos escogido para ser de edificación para nosotros. Y fíjense que esta semana fue muy necesaria para nosotros con mi esposa. Y espero que también sea de edificación para ustedes. Permítanme iniciar con una ilustración. Un niño encontró una pequeña mariposa que estaba todavía envuelta en su capullo. Y esta mariposa lo que hacía es hacer grandes esfuerzos por intentar salir del capullo. El niño ve el esfuerzo de esta mariposa y tiernamente y compasivamente intenta con mucha delicadeza abrir el capullo. Pero se da cuenta que cuando libera la mariposa no puede volar. Va angustiado a donde su padre y le dice: «Padre, ayudé a esta mariposa y ya no puede emprender el vuelo». Y el padre le dice: «¿No te has dado cuenta que el tiempo en que la mariposa lucha para salir del capullo es en donde la mariposa encuentra la fortaleza para emprender el vuelo? Cuando tú la ayudaste, la mariposa no fue fortalecida en sus alas. Era necesario que la mariposa luchase para salir del capullo». Y así, hermanos míos, es a través de las pruebas y las aflicciones en donde el Señor te fortalece. Es a través de los momentos difíciles, de las adversidades, en donde tú eres hecho maduro. Y esta es una realidad que nosotros debemos atesorar. Es solamente a través de las pruebas, hermanos míos, en que somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto fue una realidad para los receptores originales de esta carta, para los hebreos del primer siglo, para aquellos que habían abrazado el cristianismo. Fíjense que el autor de Hebreos ya había hablado de la condición de ellos. En Hebreos capítulo 10, versículos 32 y 34 podemos encontrar el contexto de la situación que estaban viviendo aquellos cristianos. Fíjense, el autor de Hebreos les escribe: «Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento». Estos hermanos que recibieron esta carta, cuando abrazaron el Evangelio, les vino mucho sufrimiento, mucha lucha. Unas veces fueron expuestos públicamente al insulto, les escribe el autor de Hebreos, a persecución. A veces solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría. Muchos de las personas que estaban recibiendo esta carta estaban aún viviendo las consecuencias de todo lo que escribe el autor de Hebreos aquí. Estaban algunos encarcelados, otros estaban muy necesitados económicamente porque les confiscaron todos sus bienes cuando abrazaron el Evangelio. El autor de Hebreos le escribe a una iglesia que estaba sufriendo. ¿Se dan cuenta? Y frente a las duras circunstancias, estos creyentes necesitaban solo una cosa, que era recordar las palabras que Dios escribe en su Santa Biblia. Ellos tenían que recordar que los sufrimientos presentes, y yo quiero que tú recuerdes que los sufrimientos presentes tienen un propósito de parte de Dios. Tienen un propósito de parte de Dios. Y es por eso que el autor de Hebreos a los creyentes del primer siglo les insta a mantenerse firmes en la fe, porque las aflicciones, hermanos míos, y las pruebas que tú vas a vivir son parte de la disciplina amorosa de tu Padre Celestial. ¿Qué quiero dejar hoy en sus corazones, amada iglesia? No desprecies, no te desanimes ante las aflicciones y las pruebas presentes, porque ¿sabes qué? Es parte de la disciplina que Dios tiene para ti. No menosprecies, no te desanimes, porque estas aflicciones, estas pruebas, es parte de la disciplina que Dios tiene para ti.
Pero tú me puedes decir, pero me duele. Estoy sufriendo con esto. ¿Cómo puedes decir que estas aflicciones, estas pruebas y estas adversidades son buenas? Y el autor de Hebreos va a decir lo siguiente, del versículo 5 al versículo 11. Y para estudiar esto vamos a levantar dos encabezados. ¿Cómo debemos mirar la disciplina del Señor? Bueno, la disciplina es buena porque nos da evidencia de que somos hijos de Dios. En el primer punto, en el versículo 5 al 8. Y Dios nos disciplina para santificarnos, del versículo 9 al 11. Amén. Así vamos a estudiar esta palabra del Señor. Y este título, el sermón se llama El amor de Dios a través de la disciplina. El amor de Dios a través de la disciplina. De una disciplina que duele, de una disciplina que es difícil, pero es parte del amor de Dios para tu vida. ¿Están animados? ¿Vamos con esto, hermanos? Entonces, nuestro primer encabezado, ¿cómo? Tomás, ¿cómo? Esto es una bendición para mi vida. Y bueno, el autor de Hebreos nos dice, Dios te disciplina porque te ama como un hijo. Dios te disciplina porque te ama como un hijo. Y producto de todas las adversidades y aflicciones que estaban pasando nuestros hermanos en el primer siglo, ellos podían tener dos malas reacciones. Despreciar la disciplina del Señor o menospreciar la disciplina del Señor. Y ellos tenían que recordar las Sagradas Escrituras. Y el autor de Hebreos, en el versículo 5 al 6, que usted está estudiando en su pasaje, cita Proverbios 3, del 11 al 12. Fíjense lo que hace el autor de Hebreos. Cita el Antiguo Testamento. Ellos tenían que escuchar la palabra del Señor. No tenían que escuchar un oráculo, no tenían que leerse las cartas, no tenían que nada más que escuchar la palabra del Señor. Eso es lo que tienes que escuchar tú en tu adversidad, en tu aflicción, la palabra del Señor. Y el autor de Hebreos cita Proverbios y el Proverbios dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y este proverbio dice cosas tremendas, realidades celestiales absolutas. Y lo primero que yo quiero decirte es que este proverbio fue escrito por Salomón a sus hijos, pero como es un texto inspirado por Dios, nosotros perfectamente podemos tomarlo para nosotros. Este proverbio fue escrito para ti. Fue escrito para ti. Lo segundo, que es extremadamente importante entender, es que las aflicciones presentes, las pruebas que estás viviendo, es parte de la disciplina que Dios tiene para ti. No vienen por la nada, no aparecen de la nada, no aparecen por tu mala suerte, no aparecen porque algo pasó, aparecen porque Dios las permite y es parte de la disciplina que el Señor tiene para ti. Y esto es la disciplina del Señor. Y esto de disciplina del Señor habla o se refiere al trato que un padre tiene con su hijo. Un padre que ama a su hijo, lo instruye, lo educa, para que el hijo ande en camino de rectitud. A eso se refiere la disciplina del Señor. Nuestro Dios nos trata como un padre y nos corrige y nos enseña y nos educa para que nosotros andemos en camino de rectitud. Y lo último y más importante que podemos sacar como conclusión de este proverbio es que nuestro Dios, ¿te das cuenta de esto? Dios, el creador de todo el universo, omnipotente, eterno, trascendente, absolutamente soberano, tiene un trato paterno contigo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te sorprende en tu corazón? Dios tiene un trato de un padre contigo.
Que eso sorprenda tu corazón. El Señor actúa como nuestro Padre y como actúa como nuestro Padre y es nuestro Padre, nos disciplina. Y esto es absolutamente hermoso porque la disciplina es para los hijos a los que ama. Dios te disciplina porque te ama. Dios permite las pruebas y las aflicciones en tu vida porque tiene un trato paternal contigo. Y eso es una realidad que debes abrazar. Fíjense lo que Cristo le dice a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 19 de Apocalipsis. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. La disciplina guarda relación con el amor. ¿Amén? ¿Quién está conmigo? Yo reprendo y disciplino, dice Jesucristo, a todos los que amo. La disciplina de Dios llega de muchas formas, amados hermanos. A través de pruebas, aflicciones, adversidades. Y fíjense, sí, son dolorosas. Duelen. ¿O no? Sí, duelen. En el versículo 6, parte B, dice, y azota. ¿Se dan cuenta? Leen en sus Biblias, dice, y azota. Eso significa una corrección fuerte y dolorosa, pero necesaria. Esta disciplina de repente es dolorosa, es un azote de parte de Dios. Y es una corrección fuerte que nuestro Dios nos hace, pero necesario. La disciplina en sí es doloroso y lo podríamos ver como algo negativo, pero los frutos que da son absolutamente positivos. La disciplina es algo bueno porque es disciplina que viene de Dios. Entonces, amados hermanos, la invitación que te hago es que más allá de tu dolor, de tu frustración, de tu congoja, toma la disciplina del Señor como una verdadera bendición en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios solo disciplina a sus hijos. Dios solo disciplina a sus hijos. Lee conmigo el versículo 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? La disciplina, hermanos míos, deberíamos tomarla como un privilegio que solamente la tienen los hijos. Es un privilegio que solamente gozan los hijos de Dios. Dios no disciplina a los incrédulos. Dios disciplina a sus hijos. Y muchas veces, no hay que negar esto, es que llegamos a los caminos del Señor a través de una disciplina. Dios disciplina a sus hijos y Dios trae a través de las adversidades y aflicciones a sus hijos a sus caminos. Por lo tanto, amado hermano, abraza esto, por favor. La disciplina es una evidencia inequívoca que tú eres hijo o hija de Dios. La disciplina es una evidencia inequívoca que tú eres hijo del Padre Celestial. Tú subjetivamente el Espíritu Santo te dice, tú eres hijo de Dios. Pero objetivamente, cuando las otras personas te ven perfectamente, dicen, él está siendo disciplinado como un hijo por Dios. ¿O no? Muchas veces vemos a un hermano en la fe, a una persona que está pasando por un proceso difícil y uno dice, Dios está tratando con él. Bueno, Dios está tratando paternalmente con él. ¿O no es así? ¿O no es así, amados hermanos? Es un privilegio la disciplina que solamente gozan los hijos. Y es una evidencia inequívoca que tú eres hijo de Dios. Porque Dios, amados hermanos, no es como los malos padres. Los malos padres no disciplinan a sus hijos. Pero Él es un buen padre que disciplina a los hijos. En la palabra del Señor ha dejado muy en claro que la disciplina es parte del trato amoroso de Dios con sus hijos. Y vemos y estamos hoy siendo
testigos de una sociedad que no disciplinó a sus hijos. Vemos falta de educación cívica en muchas personas. Vemos mucha idolatría en muchas personas, vemos adicciones en muchas personas, vemos gente que no es tolerante a la frustración, hijos que nunca fueron disciplinados por sus padres. Pero nuestro Señor no es así, nuestro Dios no es un mal padre, Él es un buen padre y por eso nos disciplina. Por eso nos disciplina. ¿Y saben qué? Lo más irrisorio de todo esto es que han salido los expertos ahora a decir, ¿saben qué? Tienen que disciplinar a los hijos, siendo que el Señor ya lo había colocado siglos y siglos antes en el libro de Proverbios. El versículo 8, el autor de Hebreos lee conmigo, dice, versículo 8, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Y el autor de Hebreos les recuerda a estos creyentes y nos recuerda que los creyentes de alguna forma, en algún momento y en alguna medida seremos disciplinados por Dios. ¿O alguien aquí ha alcanzado la perfección? ¿Alguien aquí ha alcanzado la perfección de Jesucristo? Por lo tanto, si eres hijo o hija de Dios, serás disciplinado en algún momento, en alguna forma, en algún aspecto de tu vida. ¿Y saben qué? Un padre que no disciplina a su hijo es un padre que aborrece a su hijo, dice la palabra del Señor. Es un padre que desprecia a su hijo, dice la palabra del Señor. Porque en Proverbios 13, 24, el Señor dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Aquel padre que no le da vara al hijo, sencillamente lo está aborreciendo. Y aquel padre que disciplina a su hijo es una muestra de amor por su hijo. Y nuestro Padre, ¿sabes qué? Nos ama. Nuestro Padre Celestial nos ama y por eso nos disciplina. Y esto debió ser muy claro para los creyentes hebreos, porque su cultura estaba rodeado de esto, hermanos míos. El padre solo disciplinaba a los hijos legítimos, aquellos que estaban dentro del matrimonio, porque esos hijos iban a heredar su nombre y sus posesiones. Pero los hijos que tenían con las esclavas, ellos no eran disciplinados por el padre, ellos simplemente se les dejaba ir. Esto fue muy claro para el autor de Hebreos. Entonces, si tú estás pasando por disciplina, si tú estás siendo corregido, si tú estás en aflicciones y adversidades, ¿sabes qué? Eso demuestra que tú eres un hijo legítimo de Dios. Eres un hijo legítimo de Dios. Y eso explica muchas cosas, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a personas que parecieran irse por un tubo? Como que no les pasa nada, como que caminan más rápido, como que toda su vida florece rápidamente y son incrédulos. Y nosotros que somos creyentes parecemos ir más lento, parecemos tener enfermedades más, ¿o no es así? Bueno, nosotros somos disciplinados porque somos hijos del Padre. En Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 32, es un pasaje muy conocido que el Señor habla de los incrédulos gentiles. ¿Qué dice en ese pasaje? Y Él los entregó. Él los entregó. Simplemente Dios con los incrédulos los deja pasar. Los entrega a su camino degradante de pecado. Pero a sus hijos no. Pero a sus hijos no. A sus hijos los disciplina. El incrédulo solamente espera algo, el castigo eterno. Y muchas de las adversidades de los incrédulos, porque los incrédulos también pasan adversidades, es parte del castigo de Dios. Yo no quiero que tú veas lo que está ocurriendo ahora como el castigo de Dios, porque ¿sabes qué? Tu castigo, ¿saben quién lo llevó? ¿Dónde fue castigado tu pecado? En Cristo. No veas tu aflicción o tu adversidad como un castigo de Dios.
Eso me pasó a mí en el corazón. Le pasó a mi esposa. No lo veas como un castigo. Porque tu castigo, mi castigo fue llevado por Cristo en la cruz, fue pagado por Él. Dios no te está castigando. Dios te está disciplinando. Porque te ama. Entonces, amados hermanos, ustedes que son padres, muchos de ustedes, ¿cierto? Son padres. Cuando disciplinan a sus hijos muchas veces, ¿cómo reaccionan? Tú no me quieres. Tú no me amas, papá. Y muchos de ustedes cuando han disciplinado a sus hijos, por más dolor y congoja que les provoque a ustedes, siguen en la disciplina. ¿Saben por qué? Porque aman a sus hijos. Pero ustedes como padres muchas veces les gustaría que esos niños entendieran realmente lo que usted está haciendo, ¿sí o no? La respuesta, por lo tanto, amados hermanos, ante la disciplina hace toda la diferencia. La respuesta que usted tenga ante la disciplina de Dios hace toda la diferencia, toda la diferencia. Va a ser mucho más provechosa la disciplina de Dios si es que usted tiene una buena actitud con la disciplina. El autor de Hebreos les dice a los de esta carta, a los receptores originales, les dice, no tomen la disciplina o no la menosprecien, dice la versión Reina Valera. No menosprecien la disciplina del Señor. La versión NBI dice, no la tomen a la ligera. La versión de la Biblia de las Américas que yo les leí dice, no la tengan en poco. No la tengan en poco. Por lo tanto, la disciplina, amado hermano, no debe endurecer tu corazón, sino que debe ablandarlo. No dejes que la disciplina del Señor lo endurezca, sino que lo ablande. No la resistas, no te enojes, no te quejes, no reniegues, no cuestiones, que tu fe no se debilite. Y si hay alguien aquí que está pasando por la disciplina, no la resistas, no te enojes y no la cuestiones. Acéptala con todo lo que es el amor de Dios a tu vida. Y la segunda mala reacción que tenemos que erradicar de nosotros es que muchos de los que estaban siendo disciplinados podrían desanimarse. Es decir, irse todo lo contrario, que ese corazón, en vez de ser suavizado, se derrita y se deshaga. Hermano, no te deprimas ante la disciplina del Señor. No te deprimas, no te desesperes, no te rindas, no te agobies, no busques anestésicos, no busques escape en el alcohol, drogas, tele y otros escapes. ¿Sabes qué? Busca fortaleza en la palabra de Dios, en la oración y en la vida en comunión dentro de una iglesia, porque es la única forma en que serás fortalecido. Es la única forma en que serás fortalecido. Amado hermano, y aprovecha esta época de disciplina. ¿Sabes por qué? Escudriña tu corazón, porque no hay mejor lupa para escudriñar nuestros corazones que la disciplina. Ahí sabemos qué tenemos dentro del corazón. Ahí sabemos lo que hay. Por lo tanto, abrázala, acéptala como parte del trato amoroso de tu Padre Celestial. Amén. Amén. Y eso no es todo lo que dice el autor de Hebreos. Eso no es todo. ¿De qué forma entonces también la disciplina es una bendición? Primero ha dicho que es el trato amoroso de nuestro Padre Celestial. Dios nos disciplina porque nos ama. Y lo segundo es que la disciplina es buena para nosotros porque nos santifica. ¿Por qué nos santifica? El versículo 9, lean conmigo por favor, versículo 9 dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Y lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos es comparando la disciplina de nuestros padres terrenales
con la disciplina de nuestro Padre Celestial. Y muchos de nosotros, si no la mayoría, lo digo por el encuentro generacional, ¿cierto? Muchos de nosotros fuimos disciplinados por nuestros padres. Cuando nos portábamos mal, cuando no los respetábamos, cuando no obedecíamos, fuimos disciplinados por nuestros padres. Y aunque muchas veces no lo entendíamos, los respetábamos. ¿Cuánto más deberíamos respetar la disciplina que nos está dando nuestro Padre Celestial? Y muchas veces la disciplina de nuestros padres era imperfecta y limitada. Obviamente, ¿o no es así? La disciplina de nuestros padres era imperfecta porque nuestros padres son hombres, mujeres caídos con errores. ¿O no es así? El versículo 10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días y como les parecía. Eso dice el versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días y como les parecía. Nuestros padres, al ser hombres y mujeres caídos, pecaminosos igual que nosotros, ejercían una disciplina imperfecta. Muchas veces se equivocaban en el modo de la disciplina. Muchas veces se equivocaban en la intensidad de la disciplina. Algunas veces necesitamos vara y nos daban una reprensión verbal. Y cuando necesitamos reprensión verbal, nos daban vara. ¿A quién no le ha pasado, cierto? Nuestros padres se equivocaban, eran imperfectos, pero nosotros les respetábamos. Y cuando alguna vez salimos de su jurisdicción, salimos de su casa, nos dejaron de disciplinar. Un padre generalmente deja de disciplinar a su hijo cuando más o menos está ya encaminado. No creo que a sus padres le estén disciplinando a los 30 y tantos ya con su familia formada, no creo, aunque puede ser. Pero nuestro Padre que es perfecto, hermanos míos, nuestro Padre que es perfecto jamás se equivoca en el modo ni la intensidad de su disciplina, porque Él es perfecto. Él nos conoce más que a nadie. Él conoce nuestra forma de pensar, Él conoce la profundidad de nuestro pecado, Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestro carácter mejor que nosotros mismos, Él conoce también nuestra forma de actuar, Él conoce todas las características, tiene toda la información para ejercer una disciplina absolutamente correcta y perfecta sobre nosotros. ¿Cómo no lo vamos a respetar? ¿Cómo no la vamos a aceptar la disciplina de parte de Dios? ¿No es así? Y en algún momento, hermanos míos, en algún momento nosotros salimos de la casa de nuestros padres y dejamos de ser disciplinados, pero en esta vida, cuando hemos sido tomados y hechos hijos por Dios, hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo, en toda esta etapa seguiremos siendo disciplinados, porque jamás nuestro Padre nos va a dejar de disciplinar amorosamente y tiernamente, porque en esta vida no seremos perfectos, hasta que seamos glorificados junto con nuestro Señor Jesucristo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En esta vida, quiero decirte que no vas a dejar de estar, o vas a salir de la disciplina del Señor. No vas a dejar de estar bajo la disciplina del Señor hasta que seamos glorificados con Cristo. Él no te va a dejar, y eso para mí es un consuelo. Él no me va a dejar, Él seguirá tratando como un padre conmigo, contigo, con cada uno de ustedes, porque Él es un muy y perfecto Padre. El versículo 10 dice, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Versículo 10, para que participemos de su santidad. Y la santificación que habla esto es el proceso mediante el cual Dios, a través de su Espíritu Santo, te va haciendo cada vez más a la imagen del perfecto Hijo de Jesucristo. Y por supuesto, de repente te poda y duele. De repente el alfarero lija y duele. Pero cada lija, cada poda te está haciendo cada vez más similar a Jesucristo, al perfecto Hijo. Por lo tanto, el apóstol Pablo en Romanos se atreve a decir que todas las cosas
Todas, no algunas, todas las cosas te ayudan a bien. Todas. Lo que tú mires como bueno y lo que tú mires como malo, todas esas cosas te ayudarán a bien. Y las aflicciones que tú ves como inesperadas, de repente te llegó una enfermedad inesperada, o las aflicciones que estás sufriendo por tus errores, independiente cuál sea el caso, esas aflicciones serán utilizadas por Dios y son permitidas por Dios para tu santificación. Y eso para mí me da esperanza. Me da esperanza porque mi dolor, mi sufrimiento, mi aflicción, mi adversidad tiene un propósito, que es hacerme más semejante a Cristo. Y eso para mí me da esperanza. Eso para mí es tremendamente esperanzador. Y sabes que Dios sabe perfectamente cómo hacerlo. Dios sabe cómo hacerlo contigo porque tú eres una persona particular. Si tu pecado fuese una enfermedad, Dios sabe el medicamento que tiene que darte, sabe la dosis que tiene que darte, sabes la cantidad de días o años que tú tienes que ingerir el medicamento, de forma particular. Y si Dios fuese, por ejemplo, si nosotros como si nuestro pecado fuese una discapacidad, Dios sabe perfectamente el músculo que tú tienes que ejercitar, a la intensidad que tienes que ejercitar, el ejercicio preciso que tienes que hacer, la frecuencia y las series que tienes que ejercitar y el tiempo en que tienes que hacer el ejercicio. Cada uno de nosotros está pasando circunstancias, aflicciones diferentes. Algunos enfermedad, otros escasez, otros problemas, pero es la dosis adecuada para hacerte a la imagen de Cristo. Y tú puedes encontrar a otro cristiano con tu misma enfermedad, pero con expresiones totalmente diferentes. Es porque nuestro buen Padre tiene un trato particular contigo y Él sabe cómo tratarte y lo que tú tienes que sufrir y vivir para tratar con tu pecado. En esto también vemos a un Dios totalmente personal, totalmente personal. Él trata como un padre con un hijo. Él te trata personalmente y aquí los padres saben, sus hijos tienen diferentes personalidades y los tratan ustedes de forma particular. Solo Dios sabe lo que tenemos que vivir para ser más similar a Cristo. Solo nuestro Padre Celestial sabe todas las circunstancias precisas que tenemos que vivir para hacer morir nuestro pecado. Solo nuestro buen Padre lo sabe. Hasta ese día seremos perfeccionados. El versículo 11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Y el autor aquí de Hebreos, en el versículo 11, reconoce que la disciplina es muy dolorosa. Pero a través de la disciplina es que eres entrenado, eres ejercitado para producir fruto apacible de justicia. La disciplina no es beneficiosa por el dolor que provoca. Dios no da disciplina, no te da esta adversidad para que tú te duelas, aunque produce dolor. Te la da por los resultados que esa disciplina provoca en tu vida. El salmista dice: bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. El salmista tenía que ser afligido para que aprendiera los estatutos de Dios. Esto es ejemplificable rápidamente a través de lo siguiente. Muchas carreras tienen una parte práctica y una parte teórica, ¿no es así? En la parte teórica aprendemos todo lo que necesitamos saber. Ahí, cuando somos cristianos, se nos empieza a lavar el cerebro, y eso es literal. Toda la basura que teníamos la empezamos a reemplazar con las ideas de Dios. Pero no hemos completado nuestra carrera. Necesitamos una parte práctica para poner en ejercicio, a la acción, al desarrollo, todos los principios bíblicos que hemos aprendido. ¿No es así? Bueno, la disciplina es la expresión
o el campo para tú desarrollar todas esas cosas. Es el campo que tú necesitas para desarrollar. Es la teoría llevada a la práctica. Por ejemplo, si tú quieres mejorar tu paciencia, mejorar tu fe en Dios, ¿tú crees que la vas a mejorar con los tiempos buenos? Muchos de nosotros dijimos en algún momento, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. ¿No ven mi fe? Yo soy un hombre de fe. Cuando fui quebrantado me di cuenta que tenía menos fe que un grano de mostaza. Y hermanos, esto no me gusta ser autorreferente, pero yo fui literalmente quebrado en un hospital a las 3 de la mañana. Se me mostró que ese hombre tan de fe era un pobre tipo que no tenía ni un poco de fe en Dios. Mientras esperaba que mi esposa fuera operada de urgencia, ahí se me mostró toda mi debilidad y cuánto tenía que depender de Dios, cuánto tenía que depender de Dios. Y ahí dije, o el Señor básicamente me dijo, benditas sean todas las circunstancias que te permiten depender más de mí. Bendito sea todo el quebranto, el rompimiento, las aflicciones y las adversidades que te hacen sacar todos los ídolos, todas las confianzas que está fuera de Dios y te abrazas a Dios. Ahí fui quebrado y hasta el día de hoy estoy siendo quebrado. Pero eso me gusta, eso me ayuda porque me pone la fe en Cristo. Y esto, hermanos, va a ser una realidad en tu vida. Por favor, si tú eres un hijo de Dios, Dios derribará todos los ídolos que tienes. Tu propia confianza en ti mismo, en tus recursos, en las amistades, todos esos ídolos caerán y solamente te aferrarás a Cristo, y ese día, si eres hijo de Dios, ocurrirá. Dios tratará con tu vida, tratará contigo y derribará todo ídolo que hayas levantado en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Pero déjame decirte una cosa. Jamás te sentirás solo. Jamás. Porque durante la aflicción, Dios te hará entender que Él está contigo. Dios te hablará como te está hablando hoy. Dios te dirá, yo estoy contigo, siga adelante, yo estoy aquí. Jamás en todo el proceso te sentirás abandonado por Dios. Dios se encargará de decirte, yo estoy contigo, depende de mí, de mis fuerzas, yo te mostraré la salida. Confía en mí. Jamás te será dada eso. En el capítulo anterior, en el versículo 11, el autor de Hebreos habla de los héroes de la fe. ¿Sabes qué? Esos héroes de la fe nunca desarrollaron su fe en tiempos fáciles. Ni Moisés, ni David, ni Abraham. Nadie de ellos desarrolló su fe en tiempos fáciles. Y tampoco nosotros. Tampoco nosotros. Pero sabes que algo me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención de la carta a los Hebreos. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo también fue quebrado? También fue quebrado. Afligido tremendamente. Y como ninguno de nosotros, Él fue quebrado. Él fue el varón de dolores. En Hebreos 5, versículo 8 al 9, Él dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo, el varón de dolores, también fue perfeccionado en aflicciones. Y no significa que Cristo sea imperfecto. No significa que Cristo tenga necesidad de perfección porque Él era perfecto. Cristo lo que necesitaba era experiencias de vida que magnificaran su perfección, que maduraran su perfección. Cristo fue afligido para ser hecho maduro en su perfección. Y si Cristo fue hecho maduro en aflicciones, ¿cuánto más nosotros, amados hermanos, que somos totalmente imperfectos y llenos de pecado? Llenos de pecado. ¿Cuánto más nosotros tenemos que pasar por aflicciones? Hermano, Dios no se goza en tu dolor.
Eso quiero decirte. Él no se goza en tu dolor. Tú eres padre y cuando disciplinas a tu hijo, tú no te gozas en el dolor ni en el llanto de tu hijo. ¿En qué te gozas? En el resultado. En el resultado cuando un chico es disciplinado, el resultado es lo que el Señor busca. El resultado es. Termino con esto, amados hermanos, porque creo que se me está yendo el tiempo. Es importante nuestra reacción ante la aflicción. Es importante abrazar la disciplina de parte de Dios. Un comentarista dice algo que es absolutamente llamativo. Hay algo indefinible, dice el comentarista, respecto a las personas que han sufrido, algo que no puedo definir. Tienen una fragancia, hay algo que otros, que ellos tienen y los otros carecen. Oh, es mansedumbre, es suavidad de Cristo. Esos que han sido afligidos, su carácter es manso y humilde como el del Señor. Enfrentamos las disciplinas altaneros, altivos y arrogantes. Y después de la disciplina, oh hermanos, somos quebrantados y hechos mansos y humildes como el Señor. Intencionalmente leí al final del pasaje, del versículo 11 al 12. Y esta es mi exhortación para ustedes finalmente. Fortalezcan las manos débiles. Estás corriendo una carrera, fortalécete. Afianzad las rodillas vacilantes. Decid al corazón temeroso, sed fuerte, no temáis. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. En medio de la disciplina no serás abandonados por Dios. Y ustedes que han sido disciplinados y que tienen este olor fragante, este olor de Cristo en humildad, fortalezcan a sus hermanos, amadas iglesias. Fortalezcan a sus hermanos que están pasando por aflicciones. Que el Señor sea con nosotros. Inclinemos nuestros corazones para orar. Padre, oh Padre Celestial, gracias.